Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo calcular el área del rombo. Para calcular el área de una figura geométrica es imprescindible saber calcular su base y su altura. Tenéis varios vídeos en los que se explica paso a paso cómo hacerlo. ¿Cómo calculamos el área de un rombo? Antes de nada, recordaos que el área lo que mide es la superficie del rombo, es decir, lo que tenemos sombreado en rosa. No lo confundéis con el perímetro. El perímetro es la suma de las longitudes, de esta longitud que tenéis marcada en negro, de esta longitud, de esta longitud y de esta longitud. Eso es el perímetro, pero lo que vamos a calcular es cuánto mide esa superficie, es decir, el área. Una vez aclarado esto, quiero que os fijéis en cómo es el rombo. Vamos a trazar las diagonales del rombo. Recordad, van de vértice opuesto a vértice opuesto. Trazamos esta diagonal por aquí y ahora trazamos esta otra diagonal por aquí. ¿Por qué he trazado las diagonales del rombo? Porque quiero enseñaros algo y para eso tengo que trazar dos líneas paralelas a cada una de las diagonales. Tengo que trazar una línea paralela a esta diagonal aquí, haciéndola coincidir con este vértice, y otra paralela a esta diagonal aquí, haciéndola coincidir con este vértice. Y por otro lado, tengo que trazar dos paralelas a esta diagonal. Una la voy a trazar aquí, haciendo coincidir con este vértice, y otra la voy a trazar haciéndola coincidir con este vértice de aquí. Pues vamos a ello. Cogemos la escuadra, cogemos el cartabón y vamos a trazar las paralelas de las diagonales que hemos dibujado. Vamos para arriba y aquí dibujamos la primera de las paralelas. Volvemos a coger la escuadra y ahora vamos para abajo y trazamos la segunda de las paralelas a esa diagonal. Y ahora vamos a trazar las otras dos paralelas a la otra diagonal. Tomamos como referencia esta diagonal de aquí. Ahí. Colocamos la escuadra y nos desplazamos hasta aquí. Trazamos la paralela y ahora nos vamos aquí. Ahí. Y trazamos ahí la paralela haciéndola coincidir con este vértice de aquí. Así, unimos y unimos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué figura ha aparecido trazando estas líneas paralelas? Un rectángulo. ¿Recordáis cuál era el área del rectángulo? El área del rectángulo era igual a la base por la altura. Si os fijáis, aquí lo que tenemos sombreado en rosa, es decir, la superficie del rombo, es la mitad de la superficie de este rectángulo que ha surgido, ¿lo veis? ¿Qué quiere decir esto? Que el área del rombo es la mitad que el área del rectángulo. ¿Sabemos cuál es el área del rectángulo? ¿Cómo calcular este área del rectángulo? Base por altura. Pues ¿cuál va a ser el área del rombo si es la mitad que la del rectángulo? Pues el área del rombo va a ser igual a la base por la altura entre 2. Y ahora me diréis, ¿pero esto entonces qué significa? ¿Que cada vez que queramos calcular el área de un rombo tenemos que dibujar estas líneas paralelas como has hecho tú para luego medir la base, medir la altura del rectángulo que surge y ese producto dividirlo entre 2? No. Mirad con atención el dibujo. La base de este rectángulo que ha surgido es exactamente igual a la diagonal mayor del rombo. ¿Lo veis? Es la misma medida. Nosotros
Lo medimos y mide exactamente lo mismo la base del rectángulo que ha surgido que la diagonal mayor. ¿Y qué pasa con la altura? Pues que la altura de este rectángulo que ha surgido es exactamente la misma que la de la diagonal menor del rombo. ¿Podemos entonces sustituir los datos de base del rectángulo que ha surgido por altura del rectángulo que ha surgido? ¿Podemos sustituir estos datos por diagonal mayor por diagonal menor? Sí, hemos dicho que miden exactamente lo mismo. Fijaos, la base es exactamente la misma que la diagonal mayor y la diagonal menor es igual que la altura del rectángulo que ha surgido. Entonces, estos datos de base y altura los podemos sustituir por los de diagonal mayor, que lo indicamos con una mayúscula, por diagonal menor. Entonces ya tenemos el área del rombo. Lo único que tenemos que hacer es medir esa diagonal mayor, medir la diagonal menor y operar. Ese área va a ser igual a la medida de la diagonal mayor, 10 por la diagonal menor, 8 entre 2. 10 por 8, ¿cuántos son? 80. Y 80 entre 2 son 40. El área de este rombo va a ser 40 centímetros cuadrados. Y por último, recordad, hemos indicado el área en centímetros cuadrados, no en centímetros. Estamos utilizando unidades de medida de superficie, no unidades de medida de longitud. Entonces, centímetros cuadrados.